Imagina una explosión de luz en una habitación oscura. Aunque la luz desaparezca, el calor permanece. Ahora, lleva esa idea al universo entero. Hace 13,800 millones de años, el universo era un punto denso y caliente. El Big Bang. No fue una explosión en un lugar, sino la expansión del espacio mismo. Esa expansión dejó un eco, la radiación cósmica de fondo, o CMB, el resplandor residual del nacimiento del universo. Si pudiéramos ver en microondas, el cielo sería un brillo uniforme, no negro. Este eco es la evidencia más poderosa del Big Bang, una señal que ha viajado miles de millones de años. No proviene de una estrella o galaxia, sino de todas partes a la vez. Es el eco más antiguo que podemos detectar, una ventana directa a nuestros orígenes. Entender la CMB es como ser arqueólogos del tiempo, desenterrando fotones que nos cuentan la historia del universo bebé. Estos fotones son mensajeros de la infancia del cosmos. Estudiar este eco es clave para responder: ¿de dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? La CMB es la máquina del tiempo definitiva para explorar la historia de nuestro hogar, el universo. En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, ingenieros de Bell Labs, detectaron un zumbido persistente con una antena de radio. No importaba cómo ajustaran el equipo, el ruido seguía ahí. Limpiaron la antena, descartaron interferencias, pero el misterio persistía. Sin saberlo, habían encontrado el eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo. Esta radiación es luz, pero no visible. Es microondas, como las de un horno, pero mucho más débil. Cuando fue emitida, era extremadamente caliente y energética, pero la expansión del universo la ha enfriado y estirado su longitud de onda. Hoy, su temperatura es de apenas 2.7 Kelvin, solo un susurro de calor sobre el cero absoluto. Este frío extremo es prueba directa de la expansión cósmica. La CMB es omnipresente, llena todo el universo, bañando galaxias, estrellas y planetas. Si tuvieras ojos de microondas, verías un brillo uniforme en el cielo. Penzias y Wilson no podían eliminar el ruido porque venía del universo mismo, de todas las direcciones. Habían tropezado con el fósil más antiguo del cosmos. La CMB es el fondo sobre el que se dibuja todo lo demás. Es la huella térmica del origen del universo. Su descubrimiento revolucionó la cosmología. La CMB es la primera fotografía del universo, tomada cuando tenía solo 380,000 años. Antes de ese momento, el universo era una sopa opaca de partículas cargadas. La luz no podía viajar libremente. Al enfriarse, protones y electrones formaron átomos neutros y el universo se volvió transparente. Esa luz liberada es la CMB que hoy detectamos. Es una instantánea del momento en que el universo se hizo visible. Nos da una imagen directa del cosmos en su estado más simple, antes de que existieran estrellas o galaxias. Estudiar la CMB es como tener el plano original de un edificio. Nos permite entender cómo se formó todo lo que vemos. Sin esta foto de bebé, la historia del universo sería pura especulación. La CMB es la base de nuestro conocimiento cosmológico. Nos permite reconstruir la evolución del universo desde sus primeros instantes. Es la clave para entender cómo surgieron las estructuras cósmicas. Sin la CMB, la cosmología sería una ciencia a ciegas. Es la evidencia más directa de nuestros orígenes. La CMB es casi uniforme, pero tiene pequeñas variaciones de temperatura y densidad, semillas de galaxias y estrellas. Detectar estas fluctuaciones, de una parte en 100.000, es un reto enorme. Por eso, se lanzaron satélites como COBE, WMAP y Planck para mapear el CMB desde el espacio, lejos de interferencias terrestres. COBE confirmó el espectro de cuerpo negro y detectó las primeras fluctuaciones, ganando un Nobel. WMAP mejoró el detalle, mostrando manchas rojas y azules, las semillas de la estructura cósmica. Las zonas más densas serían futuros cúmulos de galaxias, las menos densas, vacíos cósmicos. WMAP permitió medir la edad, composición y geometría del universo. Planck llevó la precisión al máximo, refinando el modelo cosmológico Lambda-CDM. Estos mapas son minas de información, revelan materia oscura, energía oscura y la forma del espacio. Analizando las manchas, deducimos la historia y los ingredientes del universo. La tecnología del CMB ha revolucionado la cosmología. Ver lo invisible nos ha permitido entender el universo en detalle. El mapa del CMB es el ADN del universo.
el código que dictó su evolución. La existencia de la CMB confirma el Big Bang. El universo primitivo era caliente, y al expandirse, liberó este resplandor. Satélites como COBE, WMAP y Planck han confirmado las predicciones con precisión. Las fluctuaciones de temperatura en el CMB son huellas de ondas sonoras en el plasma primitivo. Estas ondas, congeladas en la recombinación, dejaron su impronta en la luz del CMB. Las regiones más densas se convirtieron en nodos de la red cósmica, estrellas, galaxias y cúmulos. Las menos densas, en grandes vacíos. Sin estas semillas, el universo sería una sopa uniforme de gas. El análisis estadístico de las manchas revela la receta cósmica. 5% materia ordinaria, 27% materia oscura, 68% energía oscura. Esta proporción es uno de los mayores logros de la cosmología. El CMB nos da la composición y evolución del universo. Es la base de nuestro modelo estándar. Todo esto gracias al eco del Big Bang. Lo más sorprendente del CMB es su uniformidad. La temperatura es casi igual en todas direcciones. Esto plantea el problema del horizonte. Regiones opuestas del cielo no deberían haber estado en contacto, pero tienen la misma temperatura. Para resolverlo, Alan Guth propuso la inflación cósmica, una expansión exponencial en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. Durante la inflación, el universo creció más rápido que la luz, estirando una región uniforme hasta abarcar todo el cosmos observable. Así, regiones hoy separadas estuvieron en contacto y compartieron temperatura. La inflación también explica el origen de las fluctuaciones. Pequeñas variaciones cuánticas se estiraron y se convirtieron en semillas de galaxias. El CMB es la mejor evidencia de la inflación. Sin inflación, la uniformidad del CMB sería inexplicable. La inflación resolvió varios enigmas cosmológicos de un golpe. Hoy, el CMB es la huella de ese proceso. Nos muestra cómo el universo pasó de la homogeneidad a la complejidad. La CMB no es estática. Ha estado enfriándose desde su origen. Emitida a 3000 Kelvin, hoy está a solo 2.7 Kelvin y seguirá enfriándose mientras el universo se expanda. La energía oscura acelera esta expansión, haciendo que el CMB se enfríe aún más rápido. En el futuro, la CMB será tan fría y débil que será casi indetectable. El eco del Big Bang se desvanecerá, aunque nunca desaparecerá del todo. Civilizaciones futuras podrían no tener acceso a esta prueba fundamental del origen cósmico. Vivimos en una era privilegiada. El universo es lo bastante viejo para tener estructuras complejas, pero lo bastante joven para que el CMB sea observable. Si hubiéramos surgido antes, el universo sería hostil. Si después, las claves del origen estarían perdidas. Estudiar el CMB es un privilegio de nuestro tiempo cósmico. Nos permite entender el pasado y anticipar el futuro del universo. El eco del Big Bang es un regalo fugaz en la historia cósmica. El CMB no solo revela el origen del universo, también nos permite estudiar el cosmos actual. Actúa como pantalla de fondo. La gravedad de cúmulos de galaxias distorsiona su patrón, permitiendo mapear materia, incluso la oscura. El efecto Sunyaev-Seldovich muestra cómo los fotones del CMB ganan energía al atravesar gas caliente en cúmulos, ayudando a detectar estructuras lejanas. El CMB ha revelado anomalías, una gran mancha fría y alineaciones extrañas, posibles pistas de nueva física. La tecnología desarrollada para el CMB ha tenido aplicaciones en medicina, seguridad y comunicaciones. Incluso el ruido de una televisión antigua contiene una pequeña fracción de CMB. Ves el eco del Big Bang en tu salón. El CMB sigue sorprendiendo y abriendo nuevos misterios. Es una herramienta para explorar el universo en todas sus escalas. Nos conecta con el pasado y el presente cósmico. El estudio del CMB impulsa la innovación y el descubrimiento. La CMB es nuestra conexión más tangible con el origen de todo. Una señal real, no una teoría. Cada fotón del CMB ha viajado 13,800 millones de años para traernos un mensaje del amanecer del tiempo. Estudiar este eco ha transformado la cosmología en una ciencia de precisión. Gracias al CMB, sabemos la edad, composición y evolución del universo. Nos ha dado pruebas del Big Bang y la inflación, y plantea nuevos misterios como la materia y energía oscura. Cada nuevo mapa del CMB abre ventanas a la física fundamental. El eco del Big Bang es un libro que seguimos aprendiendo a leer. Nos recuerda nuestro lugar en el cosmos.
Los átomos que nos forman nacieron de las semillas impresas en esa primera luz. Somos el producto de esas minúsculas fluctuaciones en el universo bebé. Contemplar el CMB es contemplar nuestro árbol genealógico más antiguo. Es la huella de nuestro origen, un eco que resuena a través de miles de millones de años para contarnos cómo llegamos a ser.